Especialmente quiero saludar al Ceremi de Minería de Tarapacá por permitir que desde la División de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Minería podamos estar presentando este importante tema para toda la industria, ¿no es cierto? Y lo primero que quiero señalar es que, bueno, cuando partimos hablando de cambio climático, lo primero que aparece en las mentes de las personas son los distintos fenómenos meteorológicos climáticos extremos que están apareciendo en todas las regiones del mundo. Olas de calor, sequía, inundaciones, lluvias extremas, ¿no es cierto?, que se dan constantemente y en una velocidad mucho más rápida de lo que teníamos anteriormente. Una segunda vuelta de tuerca al cambio climático y algo que los distintos ministerios, empresas y organismos internacionales, ONG, están preocupadas fuertemente, son todos los temas relacionados con la mitigación y adaptación al cambio climático. La mitigación es cómo reduzco las distintas emisiones de gases de efecto invernadero y cómo potencio los distintos sumideros de captación de estos gases de efecto invernadero. Y adaptación es cómo yo me adapto como país, como empresa, como región, a los efectos adversos que el cambio climático ahora va a tener sobre un determinado sector. Y si bien significativamente nuestro país aporta una cantidad no tan importante de los distintos gases de efecto invernadero, aproximadamente solamente un 0,25% de las emisiones a nivel mundial, es necesario tener presente que cumplimos con 7 de las 9 condiciones que la ONU considera como condiciones de vulnerabilidad ante el cambio climático. Se ha hablado mucho de mitigación y adaptación y pese a que son temas importantísimos, me gustaría centrar mi presentación, y así lo enfocaré, en las distintas oportunidades que este desafío importante, el principal desafío que tiene nuestra generación, como bien lo destacaba Marcos Lima en la presentación antes del receso, el principal desafío es el cambio climático, pero quiero centrar esta presentación en el cambio climático como una oportunidad que esta crisis mundial presenta para nuestro país. En primer lugar, hablaré sobre el contexto internacional y el contexto nacional, luego los antecedentes de emisiones de gases de efecto invernadero para tener un contexto adecuado de qué es lo que es el cambio climático, cómo está afectando a nuestro país y cómo lo estamos también enfrentando. Y luego me adentraré en lo que es minería y cambio climático, cuáles son las oportunidades que el cambio climático deja para nuestra industria. Con respecto a un panorama y un contexto internacional del cambio climático, bueno, tenemos que tener claro que desde un punto de vista internacional, el año 1992 fue el año donde los distintos países, aproximadamente, o sea, 193 países, se pusieron de acuerdo y crearon la Convención Marco de la Organización de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático para luchar contra este fenómeno que en esa época seguía siendo debatido por los distintos académicos y los distintos científicos sobre ese punto. Obviamente hoy día ya no hay ningún tipo de discusión sobre la existencia de este cambio climático. Luego en Copenhague, en la COP15, la gran apuesta era establecer compromisos concretos por parte de los países desarrollados para reducir las emisiones. Se acordó que los países desarrollados iban a aportar recursos para los países en vías de desarrollo, que son obviamente los que tenían que implementar distintas medidas de adaptación y de mitigación, principalmente las de mitigación llamadas NAMA, y con posterioridad también en esta misma COP se estableció la necesidad de establecer el límite de aumento de temperatura a un máximo de 2 grados Celsius. Luego, y para pasar esta lámina de forma rápida, yo que me quiero centrar, como ya señalé, en las oportunidades, en la COP21, en el año 2015, se firma el Acuerdo de París, donde el principal objetivo era evitar el incremento de la temperatura global a una media que no supere los 2 grados Celsius y hacer esfuerzos adicionales a que esta media no sea una alza más allá de 1,5 grados Celsius. Finalmente, bueno, en el año 2020, en la COP donde Chile asumió la presidencia, que se iba a desarrollar en la ciudad de Santiago, pero por motivos que todos conocemos terminó desarrollándose en la ciudad de Madrid, Chile presentó
la contribución nacionalmente determinada, una NDC más ambiciosa a la que tenía anteriormente, que obviamente marcó la tendencia a nivel mundial, sobre todo por el compromiso que adquirió Chile de ser carbono neutral al año 2050. Fue uno de los primeros países en adquirir este compromiso. Como la gran mayoría de los aquí presentes estarán al tanto, hace algunas semanas el IPCC, que es el Grupo Intergubernamental de Expertos de Cambio Climático, emitió su informe señalando principalmente lo que no se había señalado antes con la fuerza que lo hizo este informe, de que la influencia humana es la gran y principal causante del calentamiento del clima a un ritmo sin precedentes desde al menos los últimos 2000 años. Acá en el gráfico se puede observar que desde el año 1850, es decir, desde la era preindustrial hasta el año 2020, la temperatura del planeta creció de una manera inesperada, llegando a un aumento de 1,1 grados Celsius. Obviamente, la pendiente de esta curva no tiene ningún precedente y por lo tanto no es fenómeno o no es fruto de ningún fenómeno cíclico, sino que es fruto directo de la acción humana de generación de gases de efecto invernadero. Este informe reveló también de que para el año 2050 el umbral de 1,5 grados Celsius establecido se habrá quedado absolutamente superada en todos los escenarios, desde el más pesimista hasta el más optimista, e incluso en algunos escenarios este umbral de 1,5 grados Celsius se adelantaría al año 2040. Con respecto al contexto nacional, obviamente Chile, al haber suscrito este acuerdo internacional, estableció en el año 2020 una contribución nacional determinada mucho más ambiciosa que la que tenía anteriormente, donde lo principal que se realizó fue cambiar el indicador de intensidad de emisiones relacionado a nuestro Producto Interno Bruto a uno de emisiones absolutas. Se estableció, como ya señalé anteriormente, la obligación de ser carbono neutral al año 2050 y contar con un pic de emisiones al año 2025 y estableciendo un presupuesto total de carbono entre el año 2020 al año 2030 de 1.100 millones de toneladas de carbono de CO2 equivalente. En el programa del gobierno del presidente Sebastián Piñera se estableció también la obligación de tramitar, o el compromiso de tramitar la Ley Marco de Cambio Climático, que debía establecer distintos instrumentos de gestión para el cambio climático, como la Estrategia Climática a Largo Plazo, que recientemente fue presentada a consulta pública por el Ministerio de Medio Ambiente, la NDC, que ya fue presentada en la COP 25, y los distintos planes de adaptación y mitigación sectorial, donde el plan de adaptación del Ministerio de Minería está en proceso de ser realizado prontamente. Con respecto a las indicaciones de emisiones absolutas, se estableció que al 2030 se podía llegar a 95 millones de toneladas de CO2 equivalentes, y en la Ley Marco de Cambio Climático se establecieron disposiciones generales con principios de equidad, participación, integración, gobernanza y instrumentos de gestión para el cambio climático, como la NDC, los planes de adaptación y mitigación ya señaladas. Se han seguido también distintas políticas públicas, ya lo dije, la Ley de Marco de Cambio Climático, la NDC, pero también hay algunas políticas públicas establecidas que afectan directamente a la minería, ya sea positiva o negativamente, a la gestión de la minería, como la Ley de Eficiencia Energética, la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde lanzada por el Ministerio de Energía, los consorcios tecnológicos de hidrógeno verde y la Política Nacional Minera pronta a devolverse a la ciudadanía de un punto de vista de consulta ciudadana. Se estuvo realizando durante los últimos 2 años, y el 31 de agosto va a ser el lanzamiento propiamente tal. Con respecto a la estrategia climática a largo plazo, esta es una estrategia que lo que busca es establecer las distintas metas y compromisos que los distintos sectores tienen que tener para que nuestro país pueda llegar al año 2050 a la carbono neutralidad. Obviamente también estableciendo las distintas necesidades para reducir la vulnerabilidad
de aumentar la resiliencia a los efectos adversos del cambio climático. Y con respecto al sector de la minería directamente, es importante destacar y tener a la vista que el sector minero es el responsable, si uno considera las emisiones directas y indirectas de la minería, del 15% de los gases de efecto invernadero que emite nuestro país. La minería es un consumidor intensivo de energía en Chile, consumiendo un 14% del total nacional de la energía, y si nos enfocamos en la energía eléctrica, es un consumidor de un 33% de la energía eléctrica y consumo que crecerá en los próximos años, principalmente debido al crecimiento de la producción esperada y al incremento de la demanda de energía por las necesidades de obtener agua desalinizada, ¿no es cierto? Y el bombeo de esta agua desalinizada de mar a las distintas operaciones mineras. Y esto va a pasar, se estima, según las estimaciones de Cochilco, se va a pasar desde un 4% en el año 2018 a ser el 10% del consumo de energía de la minería el año 2029. Y también va a aumentar la demanda de combustible en la minería, que es el otro gran generador de gases de efecto invernadero en nuestro país. Y la demanda de los combustibles va a aumentar principalmente, bueno, como sabemos, por el envejecimiento que se está dando en nuestras minas, que es un tema estructural, y esto implica obviamente mayores distancias de acarreo y la caída de las leyes de los minerales, es decir, muevo más roca para obtener menos mineral, lo que incide obviamente directamente en un mayor consumo de diésel, que es el principal combustible que hoy día se utiliza en la minería, que es aproximadamente un 91% del total de combustible utilizado en la minería. Bueno, y solamente señalar que si nos vamos a nivel mundial, los gases de efecto invernadero que aporta la minería al mundo es aproximadamente un 5 a un 7% de los gases de efecto invernadero totales. Y si hacemos un zoom en la minería, podemos ver de que la mayor cantidad de las emisiones directas, al menos de la minería del cobre, que es lo que demuestra este gráfico, se producen en la mina a rajo abierto, un 80% de la minería, de las emisiones. Y el diésel es el responsable del 92% de las emisiones directas de la minería, siendo que el diésel es el combustible por lejos más utilizado. El 99,9% de los combustibles totales utilizados en la minería hoy día es de diésel. Y obviamente si ponemos el foco en que el diésel es importante en la minería y también la electricidad, y vemos que dentro de las participaciones a nivel de emisiones de CO2 equivalente por sector a nivel nacional, el 78% de estas emisiones proviene de la energía, siendo un porcentaje de un 32 a 33% de esto proveniente del consumo eléctrico nacional. Vemos también de que los distintos esfuerzos que se tienen que poner para poder mitigar las emisiones de efecto invernadero están puestos también en los combustibles y en el sector eléctrico. Acá vemos un gráfico que se estableció como referencia en el compromiso que estableció nuestro país para llegar a ser un país carbono neutral al 2050, donde se ve la curva superior que llega a 130 millones de toneladas de CO2. Se ve que el escenario de referencia, si no se hace nada, vamos a llegar ahí. Nosotros tenemos que llegar, y el objetivo de nuestro país es llegar a 65 millones de toneladas el año 2050, y esas 65 millones de toneladas son las que podrían ser captadas por nuestros sumideros naturales, principalmente los bosques del sur existentes y un porcentaje también por los bosques que tenemos que plantar. Y también se ve cuál es el esfuerzo que se tiene que realizar, ¿no es cierto? Un 25% en la industria, un 21% está puesto en el hidrógeno verde, 17% en la electromovilidad, y 13% en las centrales de carbón y 7% en la eficiencia energética. El llamado de esta reducción es absolutamente claro. Ya tiene que haber una reducción que sea
sostenible, tiene que haber una reducción que sea rápida, sostenida para lograr la carbono neutralidad. Y principalmente, cuando hablamos de esta reducción, como lo señalé anteriormente, lo principal que están haciendo los países son dos grandes esfuerzos. Uno, limpiar la matriz eléctrica, pasando de generación diésel, de carbón y gas a generación renovable, principalmente hidroeléctrica como energía de base y energía también solar y eólica como energía intermitente. Y el segundo esfuerzo que están haciendo los países, y esto es absolutamente transversal a los distintos países, es electrificar la mayor parte de sus procesos. Pasar todos los procesos que están conducidos por combustibles como el diésel a procesos eléctricos. La electromovilidad, o si no, si es que no se puede electrificar, que el combustible sea hidrógeno verde, que es un combustible cero en emisiones. Y aquí es donde se ve la oportunidad. Nuestro país, efectivamente, cuando estamos hablando de electromovilidad en el transporte, es importante señalar que los automóviles eléctricos consumen entre 3 y 4 veces más de cobre que un automóvil convencional. Y la batería de un modelo Tesla contiene aproximadamente 38,5 kilos de ese mineral. Y si hablamos de la energía, que es el otro principal esfuerzo que tienen que realizar los países, se establece que la energía renovable, es decir, principalmente la energía solar y la energía eólica, utilizan hasta 4 veces más cobre que los sistemas tradicionales. Esto medido en cuánto cobre necesita un megawatt de capacidad instalada de generación eléctrica en bases centrales térmicas, que necesita 1,25 toneladas de cobre, siendo que el solar necesita 4,6 y la eólica 4,7 toneladas. También para el almacenamiento el cobre es clave. Pero nosotros acá podemos ver en este gráfico que según, para hacer este cambio, se estima que al año 2040 el consumo de cobre a nivel mundial aumente en aproximadamente 1,4 veces lo que tenemos hoy día. Y si tenemos presente que de nuestro país el 50% de las exportaciones y el 10,5% del Producto Interno Bruto proviene del cobre, podemos ver que este esfuerzo para el cambio climático es una gran oportunidad para nuestro país. La turbina eólica, como sale ahí, según el porte de esta turbina, necesita cada turbina 5 a 12 toneladas de cobre, la instalación doméstica de paneles solares 12,5 kilogramos de cobre, las estaciones de carga 8,5 toneladas, el búho eléctrico 300 kilogramos de cobre versus uno convencional que necesita solamente 68 kilogramos de cobre, el auto eléctrico 80 versus 23. De esto sin contar la necesidad que se requiere de aumentar las líneas de transmisión eléctrica de nuestro país para que la energía renovable que muchas veces se encuentra en los extremos de nuestro país, el extremo norte y el extremo sur, pueda ser trasladado a los centros de mayores consumos, ya sea las ciudades o las grandes industrias como la minería. El litio también es un mineral estratégico para la lucha del cambio climático que tiene el mundo, ¿no es cierto? Un búho eléctrico tiene más de 200 kilos, perdón, de litio, un auto eléctrico entre unos 50 kilos de litio, depende del porte de la batería, y se estima que la proyección de la demanda de litio mundial aumente en 4 veces de aquí al 2030, principalmente por el auge de los vehículos eléctricos. Y se estima, según Cochilco, que nuestras exportaciones al año 2025 pueden ser similares a la de la industria vitivinícola actualmente, es decir, aproximadamente 1.800 millones de dólares. Bueno, con esto lo que yo busqué es que quede claro de que en la lucha del cambio climático, para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del mundo, el cobre y el litio ayudan a reducir la cantidad de energía necesaria para producir la electricidad, y muchos sistemas de energía renovable y de almacenamiento de esta energía renovable utilizan enormes cantidades de estos dos minerales que están altamente presentes en nuestro país. Para esta lucha, las distintas empresas de nuestro país, empresas mineras,
han realizado grandes esfuerzos. Aquí yo quise poner solamente los ejemplos de la región de Tarapacá, donde la compañía Collahuasi se comprometió a que el año 2020 el 100% de las energías renovables y aproximadamente el 80% de las necesidades energéticas de esta compañía provendrán de energías renovables, y además se comprometió a ser carbono neutral como compañía al año 2040. SQM se estableció que sus procesos de carbono, de yodo, litio y cloruro de potasio van a ser carbono neutrales al año 2030. La compañía TEC en Quebrada Blanca contrató distintos contratos de suministro de energía eléctrica a 20 años, donde sumados los dos se establece que el 50% de las necesidades energéticas del proyecto TEC Quebrada Blanca fase 2 provendrán de energías renovables como hidroelectricidad, solar y eólica. Y finalmente, la empresa BHP a nivel nacional se estableció de que iban a ser carbono neutrales al año 2050, y en los proyectos de Spence y Escondida establecieron distintos contratos de suministro de energía eléctrica en base a energías renovables. También podemos ver distintos proyectos que ya están implementados en las distintas industrias mineras, como el caso de Anglo American, que estableció la primera planta solar fotovoltaica flotante sobre la laguna de un tanque de relave en el mundo. Esto ubicado en el tanque de relave de Las Tórtolas, en la región metropolitana. En el caso de Collahuasi, en las plantas fotovoltaicas de Pozo Almonte 1, 2 y 3, donde se generará más de 60.000 megawatts hora al año. La minera Gaby de Codelco invirtiendo 26 millones de dólares en la planta termosolar Planta Elvira. Y los distintos esfuerzos también en electromovilidad, donde Codelco se implementó la primera flota de autos eléctricos de la gran minería del Distrito Norte, y se estableció también un piloto en RT, Ministro Ale y Gabriela Mistral, donde se habilitó las 4 electrolineras que se están consideradas como las electrolineras en mayor altura del mundo. El caso de Anglo también estableció una flota de buses 100% eléctricos en marzo del 2021, de 17 buses, y con el objetivo de lograr que su transporte de pasajeros sea 100% en electromovilidad. Y también CAP, también con una flota de buses eléctricos que se inauguró en julio del 2021. El hidrógeno verde, que es un combustible que se genera sin emisiones de gases de efecto invernadero, también es importante destacarlo debido a que permite establecer la distinta movilidad, y es un combustible que se genera solamente con agua y electricidad, y si esa electricidad es electricidad renovable que no emite gases de efecto invernadero, el hidrógeno pasa a llamarse hidrógeno verde. Y hay distintos proyectos que en este mes se han lanzado dentro de nuestro país, como el proyecto de producción de hidrógeno verde que alimentará la operación de una planta de amoníaco verde, con el propósito de apalancar la transición energética de ENAEX, que suscribió un convenio con Engie Latinoamérica. Y el proyecto de hidrógeno verde que se inauguró esta semana, donde se produjo en nuestro país la primera molécula de hidrógeno verde generada en nuestro país, también por la empresa Anglo American, que se utilizó para mover una grúa horquilla impulsada con esta energía limpia, y que obviamente es un piloto, pero que lo que busca es replicarse a mayor escala cuando esta tecnología baje de costo, y no solamente Chile va a ser un productor para un consumo interno de hidrógeno verde, sino que se espera, según el estudio de McKinsey, de que Chile sea un exportador de hidrógeno verde, llegando a ser el país más competitivo del mundo para poner hidrógeno verde en Asia. Solamente quisiera cerrar mi presentación señalando que lo que he buscado recalcar es la enorme oportunidad que tenemos como país y como sector minero de ser líderes en esta lucha, la lucha más importante que tiene nuestra generación, que es la lucha contra el cambio climático.
Muchas veces se habla de la minería como una industria que se recalca su característica extractivista y que se señala que no aporta a nadie más que a sus desarrolladores. Pero la verdad es que esto no hay nada más lejos de la realidad que lo que acabo de señalar. Y a pesar de que algunas compañías mineras han cometido errores en el pasado y hay faenas que no se pueden catalogar como faenas sustentables, hay múltiples ejemplos, tanto en la región de Tarapacá como en el país, de proyectos mineros que lo hacen bien, que buscan no solamente el beneficio propio, sino que el beneficio del país y el beneficio del mundo, aportando a el desarrollo y la lucha contra el cambio climático. Desde el Ministerio de Minería, como les señalé, estamos próximos a lanzar la Política Nacional Minera 2050, donde uno de los principales ejes de esta política es el eje de la sostenibilidad. Y es por eso que la invitación queda hecha a participar en la consulta pública de esta Política Nacional Minera, ya que Chile necesita más y mejor minería para seguir luchando contra la pobreza, alcanzar el desarrollo y alcanzar las metas necesarias para luchar contra el cambio climático. La minería es y seguirá siendo un motor de desarrollo para nuestro país y para el mundo. Muchas gracias por escuchar esta presentación. Con el tema desafío de la minería chilena ante el cambio climático, escuchamos ahí a Sebastián Herrera, jefe de la División de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Minería. Sebastián, muchas gracias. Es un tema, sin lugar a dudas, bastante interesante y que hoy cada uno de nosotros, digamos, somos testigos en nuestra región o a nivel mundial de lo que vemos en televisión acerca de este cambio climático. ¿No es así? Así es, efectivamente, tenemos la gracia hoy día de que el tema del cambio climático, a pesar de que tiene bastante tiempo en el mundo científico, hoy día está latente y está presente en todos nuestros hogares. Ya los medios de comunicación masivos lo han transmitido, lo han comunicado, las personas se han hecho una idea de qué es lo que es el cambio climático, cómo este cambio climático afecta, cuáles son las medidas que se tienen que tomar para el cambio climático, y estas medidas sin duda no puede ser que la única forma de luchar contra el cambio climático sea no hacer nada, sino que hoy día existe la tecnología necesaria para que esta lucha sea a través de la mantención del desarrollo, pero que la mantención del desarrollo sea de una forma sostenible, como la electrificación con energías limpias y la electromovilidad que hemos señalado en la presentación. Bueno, hay una pregunta que nos hacen llegar y indica lo siguiente: ¿cómo ven ustedes como ministerio el esfuerzo realizado por las mineras de nuestra región para combatir el cambio climático? Sí, a ver, creemos que efectivamente tanto en la región de Tarapacá como a lo largo del país, hay múltiples mineras que han hecho grandes esfuerzos. ¿Ya? A nivel país establecemos esta meta de llegar a la carbono neutralidad al año 2050, y claramente el sector público no puede ser el único y no se va a lograr nada si el sector público es el único que lucha. Y es por eso que se necesita que esta lucha sea una lucha colectiva, en conjunto entre el sector público y el sector privado, y en ese sentido las mineras, hay grandes ejemplos de mineras que han hecho un esfuerzo importante en esta lucha del cambio climático. Muchas veces se desconoce, y yo creo que acá es una falencia de la industria minera en dar a conocer los distintos desarrollos ya en innovación y desarrollo que la industria minera tiene. Yo creo que la industria minera es líder y pionera en innovación y desarrollo de nuevas tecnologías, que lo que hay que hacer es dar a conocer a la ciudadanía y a la población, y los ejemplos que he tratado de mostrar en esta presentación, principalmente los de hidrógeno verde o los relacionados con electromovilidad, y también los relacionados con recambio de la matriz eléctrica, de una matriz eléctrica basada en el mundo más fósil, diésel, carbono y gas, a una matriz eléctrica más renovable. Sin duda, la minería de Tarapacá y la minería del país ha llevado la punta de lanza en realizar estos cambios y en tener una visión a futuro clara y con un norte y objetivo también bien puesto en el horizonte, en línea con los objetivos países y los objetivos del mundo.
Muy bien, Sebastián, muchas gracias por tu participación. Entonces, en este sexto Congreso Internacional de Minería Tarapacá 2021, esperemos que este mensaje llegue a la mayor cantidad de gente, porque nosotros desde nuestras casas también podemos hacer algo también para evitar, ¿no?, de alguna manera este cambio climático. Gracias, Sebastián. Muchas gracias por la invitación. Que tenga muy buena tarde.